Javier Zelaya es fundador de 212, la consultora especializada en la transformación digital de la industria editorial. Javier ha asesorado y sigue asesorando a las principales empresas de la economía digital y además nos ayuda todo el tiempo a entender mejor toda esta era digital y saber cómo sacarle provecho. Hace un tiempito la Feria de Frankfurt le encargó un informe sobre las oportunidades del audiolibro en los mercados de habla no inglesa. Toda esta investigación de Javier resultó en un reporte de más de 80 páginas que fue publicado en estos días y que tiene información súper relevante que por supuesto los invitamos a revisar y chequear. Aprovechamos que nos encontramos con él en este Summit para preguntarle un poquito sobre este reporte, que nos cuente algunas conclusiones y que también nos hable de un mercado que se mencionó muchas veces en este Summit, que es el mercado infantil, que todavía es muy incipiente, pero en el cual se están empezando a ver muchas oportunidades. Escuchamos lo que nos dijo. Te quería preguntar de estos mercados por fuera del habla inglesa, ¿cuáles fueron las características en común que encontraste en estos mercados? Vale, pues la Feria de Frankfurt se acercó a mí en la Feria de Londres y me animó a hacer un análisis sobre el potencial del crecimiento del formato audio más allá de los mercados de lengua inglesa. Son mercados que llevan muchos años, como sabemos, comercializando y distribuyendo audiolibros, y en los mercados de lengua española o alemana o italiana, francesa, portugués, han empezado, pero no había mucha información, ¿no? Y entonces el objetivo de la Feria del Libro de Frankfurt era ayudar a los profesionales de la comunidad, del mundo del libro, a entender de esos potenciales más allá de la lengua inglesa, ¿no? Entonces lo que hemos visto en todos ellos, que también aquí en Nueva York se está viendo, que es el volumen es muy importante. O sea, para que verdaderamente haya mercado, tiene que haber suficiente volumen para que el usuario final diga me voy a animar a testar este nuevo formato. Porque si entra en una plataforma y no encuentra suficiente contenido o suficiente renovación, es decir, que aquello que se encuentra en una librería física encuentre también el mismo libro en formato audio, nunca va a despegar, ¿no? Entonces, aunque en nuestra lengua, por ejemplo, en lengua hispana, desde que llegó Storytel, que fue la pionera al mercado, que había menos de 5.000 audiolibros en español, hoy en día que están cerca de 30.000 audiolibros en español, ya hay una suficiente masa crítica para que empiece a haber, por así decirlo, juego, ¿no? Pero no es el caso, por ejemplo, de la lengua francesa, que hay menos de 20.000, o también de la italiana o el portugués, que hay menos de 10.000, y también en lengua árabe hay alrededor también otros de 10.000. Entonces, denominador común, volumen. Denominador común segundo es que tiene que haber suficientes plataformas, y aquí me ha gustado por parte de Santal de HarperCollins, que ha dicho que cuando hay una posición dominante de una de ellas no hay crecimiento. Entonces yo creo que también las propias editoriales, que muchas veces son indirectamente culpables, por así decirlo, de que no lleguen más plataformas porque no les ceden el contenido, si no son con unos mínimos garantizados, si no es una serie de condiciones que hace que imposible que un segundo o tercero entre, ¿no? Entonces, por el bien común de todos, a medio plazo es que haya más competencia, porque si hay solo uno, no hay crecimiento, ¿no? Y en tercer lugar, que estamos viendo también mucho en todos los mercados y que se habla en informe al final como tendencia, es nuevos modelos de negocio. Lo que haya funcionado en los mercados de lengua inglesa, como es el modelo suscripción limitado por un crédito, estamos viendo que en nuestros mercados no funciona, que tenemos una mentalidad más de limitado. Pero también ese modelo de consumo ilimitado tenemos que, por así decirlo, ser más creativos. Y en el informe destacamos uno, por ejemplo, que hay en África, que existe suscripción diaria de 25 céntimos de dólar al día. En nuestros mercados, por ejemplo, de América Latina, hay muchos países, que mucha gente que cobra diariamente o semanalmente. Hay una mentalidad de consumo cercano. Nadie hace, por así decirlo, un compromiso de consumo a un mes y menos a un año. Entonces, ¿por qué no inventamos un modelo de consumo diario? Porque esto va a abrir la puerta a mucha gente que no se lo puede plantear económicamente, pero por a lo mejor por un quarter de dólar podríamos darle una testada. Y si te engancha, vas a pasar a pagar $2, $5 o lo que sea conveniente, ¿no? Para mí serían esos tres denominados comunes. Genial, muchísimas gracias. Y hay algo que me está llamando la atención en estas primeras charlas que vamos escuchando y que vengo también escuchando mucho, que es el tema del contenido infantil, que es la gran pregunta, que, o sea, muchos de los editores en español nos está pasando que nos consultan mucho editores infantiles, que son los que quieren por ahí dar el salto al audiolibro, pero no se animan porque justamente
todavía hay, o sea, me imagino que el tema del volumen, lo que dijiste, es súper importante, pero ¿cómo ves vos el panorama para el audiolibro infantil en español? Yo creo que es una de las grandes promesas desde el punto de vista que se está viendo en los mercados más maduros, al igual que en estos mercados emergentes que estamos hablando, que por un lado es una garantía de futuro que el sector editorial debe pensar en cómo crear nuevos lectores que el día de mañana garanticen que lean los libros adultos, ¿vale? Si no creamos el hábito de lectura y en este caso el hábito de escucha de audiolibros desde la infancia, no vamos a tener el día de mañana ese gran volumen que queremos, que más del 50, 60, 70% de la población tenga como hábito natural escuchar audiolibros, ¿no? Por lo tanto, hay que invertir, igual que invertimos cuando hacemos contenido infantil para bibliotecas, contenido infantil para escuelas, para crear el hábito lector, tenemos que empezar a pensar desde un punto de vista estratégico a medio plazo de crear el hábito de escucha a través de los contenidos infantiles. Además, el contenido infantil es muchísimo más corto que una novela de adulto, por lo tanto, los costes de producción son muchísimo más asumibles. Es cierto que las plataformas que comercializan hoy en día audio no le están dando a esta categoría la importancia que le deberían dar. Es lógico desde su punto de vista, tú y yo estuvimos en Storytel, y cuando estás creando una categoría, cuando estás creando, por así decirlo, una nueva forma de consumir, no te puedes especializar en un vertical, porque claro, lo que quieres es que la gran mayoría del mercado entre, ¿no? Cuando estas plataformas alcancen una velocidad de crucero, empezarán a hacer apuestas verticales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que con la llegada de estos dispositivos de escucha de contenidos infantiles, los famosos Tonys, los famosos Giottos, los Lumis, los Merlines y demás, estos son dispositivos que por un lado son exclusivos de contenido infantil, los padres se sienten a gusto desde el punto de vista seguros de que no van a descubrir cualquier otra cosa que no deberían por su edad. En segundo lugar, también no hay pantalla, por lo tanto, toda esta preocupación que estamos viendo de un exceso consumo de pantallas por parte de los menores se minimiza. Y tercero, que es un objeto suyo, es algo que tienen en su dormitorio, algo que tienen en el salón de casa mientras que estamos cocinando, y al hacerlo suyo, al igual que cuando nosotros éramos pequeños, que teníamos nuestros libros, nuestra pequeña biblioteca, generas ese hábito que estaba hablando al principio. Entonces, con la llegada, con la irrupción de estos dispositivos de escucha de contenido infantil a los mercados de no habla inglesa, porque los de habla inglesa ya están todos, ¿vale? Pero empezarán a llegar a los mercados en español, a los mercados italianos, a los mercados en portugués, veremos que va a crecer también, por un lado, el volumen de contenido. Las productoras vais a tener, por un lado, más demanda por parte de las editoriales para que les produzcan su contenido, y como editoriales un nuevo canal de comercialización que no canibaliza los canales existentes, llámense Audible, Storytel, porque conviven entre sí. Entonces es una excelente noticia, y yo lo que animaría a aquellos editores que tengan contenido infantil que empiecen a producir ya, que empiecen ya a tener ese material listo para que cuando lleguen estas plataformas, estos nuevos dispositivos, empiecen a rentabilizar esa inversión. Claro, y además también a probar ese contenido, o sea, cuando todavía el mercado es más chico, cuando justamente hay más tiempo de buscar otras oportunidades, de buscar otras maneras de producir. Sí, totalmente. Y además, como tú bien dices, si prueban ahora que todavía no hay mucha oferta, la visibilidad de ese contenido va a ser altísima. Dentro de 2 o 3 años vas a probar, pero a lo mejor ya estás compitiendo con miles de títulos en el mercado. Si pruebas ahora, vas a tener un retorno muy, muy rápido, porque afortunadamente, desde el punto de vista de los editores, no hay mucho contenido, ¿no? Entonces, yo les animaría, como digo, a producir contenido infantil. Se tiene que hacer muy bien, porque el oyente es muy exigente. Captar la atención de un chaval es arduo, difícil, en el mundo analógico, al igual que en el mundo digital, pero para ello hay buenos profesionales que te pueden hacer un contenido maravilloso y empezar a probar, como dices.